Hola, seguimos en Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Ataques israelíes en el norte, centro y sur de Gaza dejaron al menos 62 personas muertas durante las últimas horas, mientras que la ofensiva en varias partes del Líbano, incluida una casa en Beirut donde se refugiaban desplazados, causó la muerte de al menos 29 personas. Crece la lista de personajes que se integrarán al nuevo gabinete de Donald Trump. El expresidente escogió ya a quienes dirigirán la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono, y también confirmó cuál será el cargo del magnate Elon Musk. En Ecuador, 15 presos muertos y 14 heridos dejó una nueva masacre en la cárcel más grande de Guayaquil esta madrugada. Las autoridades penitenciarias dijeron que las Fuerzas Armadas retomaron el control de la prisión y que se inició una investigación al respecto. Vamos a comenzar en Israel. Una figura destacada del gobierno de Benjamín Netanyahu es el de Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, que este lunes declaró abiertamente querer proceder a la anexión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada. La presión por la fuerza de estos territorios por parte de colonos israelíes es considerado ilegal por Naciones Unidas. El informe es de nuestra cadena hermana en inglés. Es uno de los ministros más controvertidos del gobierno de Netanyahu. Bezalel Smotrich, ministro israelí de extrema derecha, responsable de las finanzas y de la administración civil en Cisjordania, prometió el lunes que los preparativos para la anexión de los asentamientos ya estaban en marcha. La única manera de eliminar de la agenda la amenaza de un Estado palestino terrorista es implantar la soberanía israelí sobre todos los asentamientos de Judea y Samaria. El ministro, de hecho, es un colono que dice ver una oportunidad en el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Durante su primer mandato, el multimillonario estadounidense reconoció la anexión de los Altos del Golán, arrebatados por Israel a Siria en 1967, y trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Sin contar los colonos de Jerusalén Este, anexada en 1967, más de 490.000 israelíes viven en Cisjordania, en asentamientos que la ONU considera ilegales. Tal anexión sería, por tanto, para muchos una afrenta muy desafiante y ampliamente denunciada, empezando por las autoridades palestinas. Hacemos plenamente responsables a las autoridades de ocupación israelíes de las repercusiones de estas peligrosas políticas. Estados Unidos también es responsable por su continuo apoyo a la agresión israelí. Esta declaración de Bezalel Smotrich ocurre pocos días después de que Benjamin Netanyahu nombrara un nuevo embajador en Estados Unidos, Yehiel Leiter, también un ferviente defensor de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. De otro lado, Israel continúa atacando en Líbano. Hoy lanzaron por lo menos 11 ofensivas aéreas en los suburbios del sur de la capital, Beirut. Esto mató a por lo menos 29 personas. Otras 8 fallecieron por otro ataque israelí en el pueblo de Ain Yaqub, ubicado en el norte del país y lejos de la frontera con Israel. Mientras que el nuevo ministro de Defensa israelí, Katz, designado por Benjamín Netanyahu, reiteró en su cuenta de X que no habrá ninguna tregua ni alto el fuego en Líbano. Maxime Pluvene tiene los detalles. La campaña aérea israelí se intensifica en Beirut. Nubes de humo cubrieron los suburbios al sur de la capital libanesa este martes. Los medios libaneses hablan de varios ataques israelíes después de que los habitantes fueran instados a dejar la zona. Los bombardeos israelíes en Líbano se han extendido hacia zonas que no son bastiones tradicionales de Hezbollah. Uno de estos ataques en la región de Akkar causó el lunes la muerte de varias personas en el pueblo de Ain Yaqub, a más de 150 kilómetros de la frontera entre Israel y Líbano, en una zona habitada principalmente por desplazados que provienen desde el sur y refugiados sirios. Israel mató a civiles. Aquí no hay miembros de Hezbollah. Mataron a nuestros hermanos y hermanas que vinieron aquí desde el sur. Eran nuestros invitados. Es un acto criminal. También había una familia de refugiados sirios viviendo con ellos en el mismo edificio. Israel afirma que aquí hay miembros de Hezbollah, pero no. Aquí no hay ningún Hezbollah. En la mañana de este martes, el nuevo ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que sin una rendición incondicional de Hezbollah, Tel Aviv no negociará ningún alto al fuego.
En Líbano no habrá alto al fuego ni tregua. Continuaremos atacando a Hezbollah con toda nuestra fuerza hasta que se logren los objetivos de la guerra. Israel no aceptará ningún acuerdo que no garantice el derecho de Israel a imponer y prevenir el terrorismo y cumplir los objetivos de la guerra en el Líbano, desarmando a Hezbollah y obligándolos a replegarse a través del río Litani. El gobierno libanés, del que forma parte Hezbollah, ha pedido en repetidas ocasiones un alto al fuego, basado en la plena aplicación de la resolución de la ONU 1701, que puso fin a la guerra entre el grupo e Israel en 2006. En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump sigue nominando a quienes podrían ser sus funcionarios de alto nivel. Hoy eligió al exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe para que sea el director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, al presentador de Fox News, Pete Hegseth, frente al Pentágono, a Elon Musk para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental y confirmó a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, al frente del Departamento de Seguridad Nacional, y también le pidió al ex congresista o al congresista Mike Waltz que sea su asesor de seguridad nacional. El mismo Trump ha presentado a este exmilitar como un experto de las amenazas que representan China, Rusia, Irán y el terrorismo mundial. Tengo el honor de anunciar que el congresista Mike Waltz ha sido nombrado para formar parte de mi gabinete como asesor de seguridad nacional. Mike es el primer boina verde que ha sido elegido para el Congreso y anteriormente trabajó en la Casa Blanca y en el Pentágono. Es un líder nacionalmente reconocido en seguridad nacional, un autor bestseller y experto en amenazas impuestas por China, Rusia, Irán y terrorismo global. En Ecuador, 15 reclusos murieron y otros 14 resultaron heridos tras los nuevos enfrentamientos dentro de la penitenciaría del Litoral, la más grande del país. Así lo dio a conocer el ente gestor de los centros carcelarios de Ecuador. El organismo agregó que hubo una pelea dentro de uno de los pabellones de la prisión, pero que ya militares tomaron el control. Añadió que para ello desplegaron un nuevo contingente de uniformados. Esto en un contexto en el que más de 500 presos fueron asesinados dentro de cárceles ecuatorianas entre 2021 y 2023. Para hablar de este y otros temas que son noticia en Ecuador, saludamos a esta hora a Inés Alarcón. Ella es asambleísta de ADN Ecuador y presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Asambleísta, gracias por acompañarnos aquí en France 24. ¿Me puede escuchar? Le pregunto, ¿me puede escuchar? No escucho. Bien, como le decía, bienvenida a France 24. Quiero empezar preguntándole cómo explicar que una cárcel que se supone que ya estaba totalmente controlada por las Fuerzas Armadas vuelve a ser escenario de este tipo de eventos. Hola, recién le escucho. Buenas noches. ¿Podría repetirme, por favor? Claro que sí. Le preguntaba que cómo explicar uno de los temas con el que estábamos haciendo la introducción a la entrevista, cómo explicar que una cárcel que se supone que ya estaba totalmente controlada por las Fuerzas Armadas vuelva a ser escenario de este tipo de eventos. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles y qué gusto poder compartir. Bueno, recordemos que en el año 2023 tuvimos el año más violento en nuestro país y lamentablemente toda la violencia salía o partía a través de que los grupos narcotraficantes operaban y daban las órdenes desde las cárceles. Gracias al liderazgo del presidente Daniel Noboa se ha podido controlar y también se ha podido hacer mucho trabajo dentro del sistema penitenciario, pero es un trabajo que no va a solucionarse de la noche a la mañana. Más bien, nosotros entendemos que hay procesos que hay que seguir liderando, hay procesos que hay que seguir cambiando y en este caso lo que ha sucedido en la cárcel, por supuesto que es lamentable, por supuesto que hay que seguir combatiendo, pero hay un trabajo de por medio importante por parte del SNAI que se ha venido realizando, vuelvo a repetir, en conjunto con el trabajo del Ejecutivo, pero sí nosotros venimos de una crisis carcelaria profunda que en el transcurso del tiempo se ha venido combatiendo. Otro tema que será noticia mañana es la presentación de la vicepresidenta Verónica Abad en la Asamblea Nacional y quien busca que se investigue la decisión del gobierno de suspenderla por supuesto abandono del cargo, algo que ella dice que es una persecución política. ¿Nos podría adelantar qué decisión tomará usted? ¿Qué puede pasar durante esta sesión? Bueno, lo que mañana se hablará o se tomará algún tipo de resolución en la Asamblea Nacional será en base a las competencias de la Asamblea Nacional. Hay que ser respetuosos de las diferentes funciones del Estado y nosotros como bancada siempre lo hemos sido. Nosotros respetamos a través del Ejecutivo la resolución que ha enviado el Ministerio de Trabajo,
Recordemos que después de ser una dignidad de elección popular, somos servidores públicos y como tal debemos responder. En este caso, actuado en derecho el Ministerio del Trabajo, por tanto nosotros somos respetuosos. Ahora, de otro lado está la crisis energética. Se mantienen los apagones de hasta 12 horas a escala nacional y, según reportes, esto generó afectaciones al control migratorio del aeropuerto de Quito. ¿Qué opiniones le merece esta situación? Bueno, en el tema energético sí es cierto, tuvimos una crisis energética, tenemos a nivel regional un problema de sequía, pero bueno, el presidente de la República está trabajando en medidas y decisiones emergentes, que es lo más importante. De hecho, el día de hoy la ministra ha anunciado que hemos realizado ya el primer contrato para comprar energía a Colombia y estamos justamente esperando la revisión del Procurador General del Estado para poder implementar ya la provisión de energía a todos los ecuatorianos. El presidente está invirtiendo alrededor de 700 millones para la generación de energía, lo cual nosotros confiamos que en el próximo periodo, por supuesto, ya no tengamos que seguir viviendo esta crisis energética que se ha vivido a lo largo de los años. Lastimosamente dependemos del 80% de las hidroeléctricas y es importante, sí, como el presidente bien lo ha dicho, darle un nuevo enfoque a la nueva generación y distribución de energía. Ñera Inés Alarcón, asambleísta de ADN Ecuador y presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, gracias por acompañarnos aquí en Contexto Global. Bien, vamos a cambiar de tema, pero seguimos en la región. Vamos a Bolivia. El gobierno de Luis Arce acaba de iniciar su 5º año. El mandato de Arce ha estado marcado por la convulsión social y política evidenciada con un polémico intento de golpe de Estado, grandes protestas y la disputa con Evo Morales. Además, la economía está en caída luego del milagro económico. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Quinto y último, Luis Arce llega a la recta final de su mandato envuelto en líos. Su paso por el poder ha sido convulso en medio de presiones políticas, sociales y empresariales por la escasez de alimentos, dólares y combustibles y hasta un intento de golpe de Estado. Grande a Palacio Quemado está ingresando, ha roto. A pesar de que Luis Arce es considerado el autor intelectual del milagro económico boliviano cuando ejerció como ministro de Economía durante los gobiernos de Evo Morales, el índice de inflación alcanzó el 7,26% en octubre. Pero el descontento social se agudizó por la guerra fratricida en el corazón del partido gobernante, Movimiento al Socialismo, que estalló luego de que el Tribunal Supremo dictaminara que el expresidente Evo Morales no puede ser candidato en las elecciones de agosto de 2025. Se doblaron la apuesta por los bloqueos con el objetivo de chantajear a toda Bolivia. En otras palabras, candidatura de Evo o coserá sangre, impunidad de Evo o coserá sangre. En un acto de hipocresía sin precedentes, se enarbolan banderas del derecho a la protesta. Evo Morales acusa a su antiguo aliado de persecución política. Semanas de bloqueos en el último año, principalmente en Cochabamba y las regiones cocaleras, generaron choques intensos con la policía. Los manifestantes exigían que Evo sea habilitado como candidato a la presidencia. Estamos luchando por Bolivia. La tensión aumentó luego del ataque con arma de fuego en contra de la caravana de Evo en octubre. El exmandatario acusó al gobierno de intentar asesinarlo, una denuncia desmentida por el Ministerio de Gobierno. Le pedimos que deje de bloquear al país. En medio de la crisis, la intención de reelección de Luis Arce tambalea. Hasta aquí este informativo de Contexto Global por France 24. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten porque ya viene Albert Naya con un nuevo capítulo de Expreso de Oriente. Quédense con nosotros.